Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. ¿Quién vive? Y a su nombre. No, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a nuestro Dios Jesucristo ha resucitado. Denle un fuerte aplauso de nuevo al Señor. Wow. Y porque Él ha resucitado, por eso tú y yo estamos aquí. Por eso es que nuestra fe tiene valor, porque no está anclada a un Dios que no tiene poder. Nuestra fe no está anclada a un Dios que no puede transformar tu vida. Nuestra fe está anclada al Dios Todopoderoso, que tiene el poder sobre la muerte, que tiene el poder sobre tu circunstancia, que tiene el poder suficiente para trabajar en tu vida. Y hoy domingo estamos celebrando eso mismo. Celebrando que nuestro Dios ha resucitado entre los muertos, que Jesús vive y vive para siempre. Aprovecho también la oportunidad, cada visita que está acá en esta tarde, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Nos gozamos con la presencia de ustedes el día de hoy. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español de nuestra iglesia Bell Shoals, y siempre que estamos domingo tras domingo es un gran privilegio, una gran responsabilidad, y le damos siempre al Señor la honra y la gloria. Y algo que queremos hacer antes de entrar a la palabra, antes de entrar a lo que Dios tiene preparado, incline su rostro y acompáñeme en oración. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor, contentos, agradecidos, celebrando que en ti está la victoria, Señor. Sabiendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y por eso, Señor, estamos aquí hoy. Por eso, Señor, esta iglesia sigue en pie, porque se ha tratado de ti y solo de ti. Padre, en esta hora ayúdanos a entender una gran verdad, que gracias a esa resurrección, por eso nosotros podemos tener vida, por eso nosotros podemos ser perdonados, tener esperanza y un propósito. Padre, te pido en esta hora que cada persona que está aquí hoy pueda ser transformada y llenada de tu Espíritu. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das en esta tarde de estar aquí buscando de tu presencia. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú haces. Trabaja en la vida de cada uno de nosotros, obra en nuestros corazones, y que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu nos guíe siempre hacia la verdad. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo resucitado. Amén, amén, amén. Hoy estamos aquí exaltando, conmemorando, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y esta es la verdad más gloriosa de la fe cristiana, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y qué hermoso es saber que hoy incluso los pequeños de la casa están aquí para escuchar eso. Y si hay algo que cada uno de nosotros podemos guardar hoy desde ya, es que porque Él vive, porque Dios, Jesús resucitó, por eso podemos tener perdón, esperanza y propósito. Hay perdón de pecados, esperanza frente a la muerte y un propósito eterno para vivir. Cristo resucitó, y entonces eso significa que el pecado puede ser perdonado. Eso significa que la muerte no tiene la última palabra. Y porque Cristo resucitó, nuestra historia no termina en la tumba, sino hay propósito para cada uno de nosotros. Y quizás en esta tarde hay personas que tengan dudas en medio de nosotros. Quizás personas que quizás están acá por la invitación de un amigo, un familiar. Es domingo de resurrección, y quizás estamos preguntándonos: ¿será verdad que Cristo verdaderamente resucitó? ¿Será verdad que esto sucedió? Esta es una pregunta que muchos se le hicieron incluso cuando Cristo resucitó. El apóstol Pablo, y quiero que me acompañe a 1 Corintios 15, habla de la resurrección por todo un capítulo en 1 Corintios, explicando que efectivamente esto no es un cuento de hadas, no es un mito, no es una leyenda, sino es efectivamente algo que sucedió. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es como si nos estuviera diciendo a nosotros: de todo lo que yo les puedo decir, esto es algo de lo más importante para la vida del cristiano, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas.
Si tiene su Biblia, ábrala y lea conmigo. Si no, puede usar la pantalla. Primera de Corintios 15, vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Versículo 7: después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Ya retomamos más adelante. La resurrección, una vez más, no es una idea que simplemente suena bonito. No es simplemente algo que los cristianos inventaron, una tradición que por mucho tiempo se practicó y se volvió una costumbre. La resurrección tampoco no es algo emocional de esta temporada. La esperanza del cristiano y la razón por la cual estamos aquí se basa en un hecho real, una resurrección verdadera. Jesús vivió y existió de verdad, murió de verdad, fue sepultado de verdad y al tercer día salió de una tumba real resucitado. Si eso no pasó, si lo que dice la Biblia no pasó, que Jesús fue resucitado, pues entonces no hay esperanza en nosotros. Si eso no pasó, entonces la fe de nosotros como cristianos se derrumba. No tiene sentido que estemos acá si verdaderamente Cristo no resucitó. Pero si lo que dice la Biblia realmente pasó, si lo que dice la Biblia verdaderamente es cierto, que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces eso lo cambia todo. Entonces esa debe ser una verdad que trasciende y que debe de cambiar nuestras vidas. Y déjame decirle desde ya que la resurrección es real, que la resurrección verdaderamente tomó lugar y es, sin lugar a dudas, el fundamento de nuestra fe. Pablo dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, es decir, que ya todo había sido anunciado de antemano. Usted tiene una Biblia, ¿verdad? Muchos de nosotros la hemos visto, está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy yo estoy leyendo del Nuevo. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento desde el Génesis a través de los profetas, vemos profecía tras profecía, inspirada por el Espíritu Santo, pero diferentes autores hablando de cómo Jesús iba a nacer, de cómo Jesús iba a vivir, cómo iba a ser sepultado, cómo iba incluso a resucitar, cómo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, todo había sido anunciado: su venida, el sufrimiento, su muerte y la victoria de Jesús sobre la muerte ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Y esto es algo increíble, que a través de las profecías ya Dios venía preparando al mundo para no solamente la llegada de Jesús, sino para su muerte y resurrección. Y escúcheme bien, esto es algo muy importante, porque nuestra fe no descansa en una historia inventada de último minuto, en algo que se inventaron unos judíos miles de años atrás. No, nuestra fe no descansa en una historia inventada. Descansa en un plan eterno de Dios revelado a lo largo de la historia. Desde mucho antes ya Dios había anunciado que vendría uno que vencería el pecado, que incluso allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y entra el pecado y ocurrió esa separación entre Dios y la humanidad, desde entonces ya estaba el plan de que la simiente de la mujer, es decir, Jesús, aplastaría a la serpiente.
y traería salvación a su pueblo. Y déjeme decirle algo: cuando usted mira cada una de esas profecías que vemos en el Antiguo Testamento y cómo cada una de ellas ha sido cumplida en Jesús, y algunas que van a ser cumplidas en su segunda venida, eso es algo literalmente imposible, humanamente hablando. Que diferentes autores de diferentes continentes hablaran acerca de alguien, y cada una de esas cosas que iban a hacer en Belén, que iban a ser de una virgen, que iba a ser traspasado, que iba a ser crucificado, que iba a sufrir, que iba a estar enmudecido, cada una de estas cosas tuvieron su cumplimiento en Jesús. Algo increíble. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. El plan de Dios desde la historia es un plan redentor para la humanidad. Ahora bien, no solamente nos sirve como evidencia de la resurrección la misma palabra, la escritura, sino que también el texto que leímos el día de hoy menciona testigos a los cuales Jesús se les apareció. Dice que Jesús apareció a Cefas, que en pocas palabras es Pedro, que luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, y luego a todos los apóstoles, y finalmente a Pablo. Y esto es importante también, porque la resurrección no fue algo llevado a cabo como un acto privado. Al contrario, la resurrección fue un acontecimiento público con múltiples testigos. Pablo prácticamente está diciendo esto: la resurrección no sucedió en secreto. Gente lo vio a Jesús resucitado. Hay personas que viven aún y les pueden preguntar a ellos. Es como por ejemplo muchos de nosotros cuando hablamos con el vecino, la vecina: vecina, le tengo la última. Y le contamos a la vecina la última. Ay, si usted supiera, vecina, si usted supiera, vecino, lo que pasó. Y la vecina: en serio, no te creo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para entonces verificar que lo que nosotros estamos diciendo es verdadero? Es en serio. Le puedes preguntar a Pepito, le puedes preguntar a Juanita, estaba allí. Entonces, cuando hay testigos, eso trae veracidad. De una manera mucho más grande, lo que la palabra nos dice es que no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron cientos de personas que vieron esta resurrección. Ahora bien, pensemos en esto, porque quizás algunas dirán: bueno, pero se pudieron haber inventado la historia, querían quizás hacer algo con eso. Pero algo que debemos de analizar es que ¿qué ganaron los apóstoles? ¿Qué ganaron estas personas que estamos leyendo por decir que Cristo resucitó? No ganaron fama en ese entonces. Tampoco ganaron comodidad. No es que por decir que Cristo había resucitado ellos ganaron riquezas para sí mismos por predicar a Cristo. ¿Sabe qué ganaron ellos por predicar esta verdad? Persecución, sufrimiento, rechazo y en muchos casos hasta la muerte. Y aún así ellos no pararon de predicar a Cristo resucitado. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo habían visto, porque ellos estaban convencidos que aquel hombre que estuvo en una cruz, que fue sepultado, estaban convencidos porque lo vieron resucitado. Piensa por un momento en Pedro. Antes de la crucifixión, conocemos la historia. ¿Qué hace Pedro? Niega a Jesús 3 veces. Tenía miedo que lo identificaran a él como un seguidor de Jesucristo, y niega a Jesús. Pero después de la resurrección vemos un Pedro predicando con valentía, dispuesto a morir por su fe. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? ¿Qué fue lo que cambió a este hombre que incluso negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión? Lo cambió que vio a ese hombre resucitado, vio que Jesús resucitó. Hace unas semanas estábamos hablando de Santiago, Jacobo, que es el medio hermano de Jesús. Se dice y se argumenta que Santiago, durante la infancia, durante el tiempo que Jesús vivió antes de resucitar, Santiago no creía en él. Santiago no era un líder de la iglesia, sino no fue hasta después de la resurrección que se convirtió en líder. ¿Qué fue lo que lo convenció a él para saber que su propio hermano era el Hijo de Dios y que era digno de adoración? Pues la resurrección.
¿Cuántos tienen hermanos aquí? Muchos. Ah, mira, ahí están las manos. Yo dije, wow, soy el único con hermanos, no vi las manos. Yo tengo un hermano mayor, ya las pueden bajar. Tengo un hermano mayor, se llama Beto. Mi hermano es médico, pero créame que por mucha medicina que él hace, nunca he visto que mi hermano resucitara a alguien. Y mi hermano, por mucho que me diga a mí, Jim, yo soy el hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo nunca le creería a ese hombre, nunca. A no ser que ese hombre resucitara de los muertos. Ahí sí que digo, wow. Y algo similar pasó con Jacobo, con Santiago. Caminó, vivió con Jesús, pero no fue hasta que vio la resurrección que entonces vivió para él. Y así entonces muchos seguidores de Jesús dieron su vida, dieron todo lo que tenían por esta verdad. Y una pregunta válida que quiero hacerte el día de hoy: ¿acaso tú darías la vida por algo que no sabes que es verdad? ¿Acaso alguno de nosotros daría nuestra vida por algo que sabemos que es falso? Estas personas, los discípulos, seguidores de Jesús, la iglesia perseguida en la iglesia primitiva, dieron su vida como mártires. ¿Por qué lo hicieron? La explicación más poderosa sigue siendo la más sencilla: porque Jesús realmente sucedió. Porque ellos realmente sabían que Jesús era el único Dios verdadero. Todo esto demuestra a nosotros el día de hoy que la resurrección, una vez más, no es un cuento, algo que realmente sucedió. Hay personas que por supuesto pueden salir con teorías, pero ninguna de ellas es convincente, tan convincente como la misma verdad que Jesús resucitó. Y si esto verdaderamente pasó, porque así fue, por eso es que vemos la vida transformada de Pablo. Y esa también es la realidad de cada cristiano, porque sabemos y conocemos y tenemos la certeza que Él vive. Por eso vivimos vidas transformadas. Y el día de hoy quiero dejarte 3 verdades, por lo que nos queda de tiempo, implicaciones de lo que significa que Cristo haya resucitado. Y lo primero es que porque Cristo vive, porque Él resucitó, tú y yo podemos ser perdonados. Podemos ser perdonados. Acompáñenme a los versículos 9 y 10 de 1 Corintios 15. Dice así la palabra del Señor. Pablo hablando: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esta es la primera verdad que quiero dejarte en esta tarde, y es que gracias a la resurrección hay perdón de pecados. Pablo habla de sí mismo como alguien indigno, como alguien que no merecía tal gracia. Los que conocen la historia, no era que Pablo antes de ser cristiano era la mejor de las personas. Era perseguidor de judíos. Era uno de ellos que llevaba a los judíos a la cárcel, que estaba allí presente cuando apedreaban. Era un hombre culpable, un hombre con un pasado así como tú y yo lo tenemos. Y sin embargo, este personaje dice que por la gracia de Dios Él es lo que es. Porque la gracia de Dios se manifestó en su vida. Porque la resurrección demuestra que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente. Jesús no murió simplemente como un ejemplo de sacrificio. Jesús murió por nuestros pecados en esa cruz. Sobre Él en ese momento, lo decíamos el viernes, en ese momento que Jesús fue crucificado en aquella cruz, sobre Él fue nuestro pecado. Él tomó el precio, llevó sobre Él nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestra mentira, toda impureza, nuestra traición, nuestro orgullo, nuestro corazón duro. Todo cayó sobre Cristo. El que no conoció pecado por nosotros. La cruz entonces nos muestra la gravedad, el peso que tiene nuestro pecado. Pero la resurrección nos muestra que el sacrificio fue aceptado por Dios, y que esa deuda que tú y yo teníamos fue pagada por Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Que nadie de nosotros está demasiado lejos para ser restaurado. Nadie ha caído demasiado bajo donde Dios no pueda levantarlo.
Nadie ha pecado demasiado como para quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Tal vez usted pueda decir: es que pastor, usted no conoce mi pasado. Es cierto, no lo conozco, pero Cristo sí lo sabe, y aún así murió por ti en una cruz. Quizás alguien piensa: pastor, he fallado demasiadas veces, no merezco otra oportunidad. ¿Sabes qué? Yo tampoco, ni ninguno de nosotros merecía una oportunidad. Por eso se llama gracia, salvos por gracia, porque no es algo que se merece, no es algo que se gana, no es algo que yo obtengo debido a mi esfuerzo. Gracia significa es algo que no merezco, pero aún así me lo dio. Ninguno de nosotros lo merecía. La palabra lo dice: por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes a qué llama esto la Biblia? Buenas nuevas de salvación, el evangelio. Tú y yo, si nos quedamos en esta condición, créame que lo que son malas noticias, ¿no? Que estamos muertos en nuestros pecados, que hemos fallado a Dios, que somos culpables. Si el mensaje se quedaría ahí, serían malas noticias, terribles noticias. Pero la palabra nos dice que no queda allí, sino que en Él podemos tener vida, vida en abundancia. En Él hay buenas nuevas de salvación, que Cristo tomó el pago del pecado. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. El inocente murió por el culpable. El santo cargó la culpa de los pecadores. Y cuando resucitó, deja entonces sepultados nuestros pecados para siempre. Por eso hoy podemos decir que en confianza que en Él, en Cristo, hay perdón, que en Jesús hay restauración, que en Él podemos tener vida nueva, que en Él ya no hay condenación, porque el que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Gloria a Dios, déselo fuerte si se lo va a dar. La segunda verdad que quiero dejarte en esta tarde: porque Él resucitó, porque Cristo vive, pues la muerte ya no tiene la última palabra. Hay esperanza. Esta es la gran verdad. La muerte ya no tiene el poder final. Vamos a ir al versículo 55. Muchos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Y qué victoria tiene la muerte? ¿Qué aguijón tiene el sepulcro? Podemos hablar por un momento de su aparente permanencia. No quiero asumir, pero creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos perdido a un ser querido en nuestra vida. Alguien que amábamos, un padre, un hermano, un hijo. Ese sentimiento cuando alguien muere es como si ya todo haya terminado, como si se apagó, como si no hay nada más. Pero ¿sabes algo? La resurrección de Jesús destruye esa idea. Porque Cristo murió y salió de la muerte vencedor, demostrando que tiene el poder sobre la misma muerte. Él toma sobre sí la maldición y rompe esa maldición. Por eso, para el que está en Cristo, el creyente, el cristiano, la muerte nunca es el final. Es simplemente un paso a la presencia de Dios, un paso de transición, un paso donde somos promovidos a la presencia del Señor. Ahora bien, eso no significa que cuando muere alguien no lloramos. Claro que sí, lloramos. Nos duele, la separación duele, el duelo duele. Pero los que están en Cristo no lloran sin esperanza. Lloramos teniendo una esperanza clara. Por eso cuando nos despedimos de un creyente, no decimos que realmente lo hemos perdido para siempre, sino al contrario, sabemos dónde está y sabemos que en Cristo hay una promesa, que seremos resucitados, que estaremos con Él. Sabemos que un día volveremos a vernos. La certeza, la esperanza que yo tengo, algunos de ustedes conocen. 3 años de edad perdí a mi padre. Fue asesinado en Venezuela, pero tengo la esperanza que ese niño chiquito que no conoce, lo que tengo son imágenes de mi papá. Voy a tener toda una eternidad para ponerme al día con él.
allá en los cielos, porque sé que Él conoció de Dios. Hay esperanza porque Jesús resucitó de los muertos. Hay esperanza para nosotros como cristianos porque sabemos que un día estaremos con Él en la gloria. Esta esperanza no es simplemente un sentimiento religioso. Esta esperanza está anclada una vez más a un hecho histórico, que Jesús resucitó. Es cierto, la muerte puede doler, pero ya no puede destruirnos. La muerte nos puede hacer llorar, pero no puede robarnos la esperanza que tenemos en Él. Porque si Cristo resucitó, entonces tenemos la esperanza que un día resucitaremos con Él. Y usted puede leer este capítulo completo para que vea lo que pasa en el versículo 52. Ahora bien, porque el tiempo avanza, quiero dejarte la tercera verdad en esta tarde. Porque Cristo vive, porque Cristo ha resucitado, entonces vivir para Él es la única respuesta sabia en nuestra vida. Hay propósito en Él. Si Jesús verdaderamente resucitó, entonces vivir para Él es lo único que verdaderamente tiene sentido. Por eso Pablo, después de hablar de la resurrección, de cada una de las cosas profundas que dice 1 Corintios 15, termina este capítulo diciendo, versículo 58: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la manera, una vez más, como Pablo termina este capítulo profundo e importante, que sabiendo, tener la certeza que si estamos en Cristo, si estamos trabajando para Él, pues ese trabajo nunca será en vano. Así que la resurrección no solamente nos da una esperanza después de la muerte, sino que también nos da a nosotros un propósito para vivir. Si Cristo verdaderamente está vivo, entonces Él solamente no sería una persona a la cual admiramos, sino debería de ser un Señor al cual obedecemos, por el cual vivimos, por el cual nos movemos, por el cual existimos. No solamente alguien que inspira, sino alguien que reina en nuestra vida. Y entonces eso nos obliga a nosotros en esta tarde a hacernos una pregunta: ¿para qué estoy viviendo? Usted que está acá el día de hoy, ¿para qué estás viviendo? ¿Qué te lleva a ti a vivir el día a día? Déjame decirte que si vives para el dinero, pues entonces cuando mueras todo será una pérdida. Si vives para el placer, morir va a ser otra pérdida, porque cuando mueras ya el placer se acaba, el dinero se acaba. Si vives para el éxito, para la aprobación, para los logros, la muerte siempre será una pérdida. Oh, pero si vives para Cristo, como lo dice Filipenses 1:21, que para mí el vivir es que es Cristo, y entonces el morir es una ganancia, porque en Él hay propósito. Cuando yo vivo para Él hay propósito. Esta mañana, al terminar el servicio en nuestro campus de Brandon por la mañana, una muchacha se me acercó, nueva a nuestra iglesia. Estaba allí con mi esposa y ella sorprendida: pastor, usted está joven, usted debería estar haciendo otras cosas. Y yo le digo: no, es que para mí esto es lo que vale la pena, porque aquel que estamos celebrando murió por mí en la cruz. ¿Cuánto entonces yo no debería de dar mi vida por Él? Y se lo digo en estos momentos para darle la gloria a Él, porque créame que lo que este servidor quería, lo último que yo me imaginaba era que un día iba a estar predicando a ustedes el día de hoy. Yo no quería esto, pero es Dios en su gracia que nos mueve, nos transforma a ser nuevos en Él. Mis hermanos, ¿para qué estamos viviendo? Amigos, amigas, ¿para qué estás viviendo? Todas estas cosas por las cuales el mundo nos ofrece y podemos vivir, eso se queda aquí. Solo lo que se hace para Cristo es lo único que tiene un valor eterno. Esta es una verdad que confronta nuestro corazón, claro que sí, que quizás nos choca a algunos de nosotros, porque el evangelio, este mensaje de la resurrección, nunca fue supuesto a ser algo superficial.
algo que tomemos a la ligera. No, este mensaje es algo que tiene que tomarse en serio. Si Cristo resucitó, entonces no podemos tratarlo como una parte secundaria de nuestra vida. Si Él verdaderamente resucitó, entonces Él merece el centro, merece ser todo, merece nuestra obediencia, confianza, entrega y adoración. La resurrección no es simplemente una doctrina que se celebra una vez al año, la cual admiramos. No, la resurrección es una verdad a la cual tenemos que responder a diario. Porque lo más importante en tu vida, escúchame bien, lo más importante de la vida de cada uno de nosotros no es nuestro pasado, no es el éxito, no es una religión, no son nuestros planes. Lo más importante en esta vida no es vivir para nosotros mismos. Lo más importante que una persona puede hacer en su vida es decidir seguir, vivir para Cristo Jesús. Jesús no es uno entre muchos. Jesús no es simplemente otro maestro moral, otro líder religioso, otro profeta más. No, Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que vino y habitó en medio de nosotros, que es el Salvador del mundo, aquel que venció la muerte. Jesús fue el único que cargó nuestro pecado, que murió en esa cruz por nosotros, el único que puede salvarnos. ¿Y cómo estamos seguros que Él nos puede salvar? Que hay poder en ese santo nombre, porque la tumba está vacía. No tengo el privilegio, no he tenido el privilegio de ir a Israel, pero cada persona que va allá se encuentra con esa tumba vacía. Porque Él resucitó, entonces nuestra fe, hay esperanza. De lo contrario, si esa tumba tuviera sus huesos, si Jesús no hubiera resucitado, no lo digo yo, sino lo dice el versículo 14, entonces vana sería nuestra fe. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta tarde. Lo dice la palabra. Si Él no hubiera resucitado, entonces la fe no tiene sentido. Pero Él resucitó, y por eso el mensaje de hoy no es simplemente tenemos que mejorar nuestra conducta, tenemos que volvernos religiosos. No, para nada. El evangelio, el mensaje que Dios tiene para nosotros es recibir a Cristo. Lo que Él ha hecho por nosotros es aceptar ese regalo de salvación, es poder nacer de nuevo, poder recibir una vida nueva en Él. La fe cristiana no se trata de pasar la página, no se trata de que, bueno, voy, no vengo. Se trata de que Dios nos da un nuevo corazón, que nos da una nueva identidad, que nos da una esperanza nueva. No hay mejor mensaje que pueda darte el día de hoy que el mensaje que la palabra dice. No es mi mensaje, no es el mensaje de ninguno de ustedes, es el mensaje de Dios. El evangelio. Créeme que hay muchos lugares donde tú puedes ir y te dan mensajes que te hacen sentir bien a ti. Pero no hay mejor mensaje que saber que Dios te amó tanto, que envió a Jesús a morir en una cruz para cuando tú pongas tu fe y esperanza en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna en Él. Hoy la invitación sigue abierta. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Y como te lo dije al principio, te lo repito una vez más: porque Él vive, porque Él resucitó, hay perdón, hay esperanza, hay propósito, hay vida eterna en Él. Y te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Usted que está acá el día de hoy, no es casualidad. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y hay una verdad que cada uno de nosotros un día vamos a enfrentar, y es que la muerte física, para allá vamos todos. Y una pregunta que debemos de hacernos nosotros en nuestro corazón con sinceridad: si hoy fuera mi último día en la tierra, si hoy fuera mi último suspirar aquí, ¿estoy seguro que voy al cielo?
Si hoy es tu último día, ¿estás seguro que irías al cielo a estar con Dios? Si me dices que sí, quiero preguntarte ¿por qué? ¿Por qué estás seguro de eso? No, pastor, es que yo me porto bien, yo leo la Biblia, vine hoy a la iglesia. No quiero romperle los sueños a nadie, pero si te enseñaron eso, pido disculpas. Porque esas cosas sí son buenas, pero eso no me salva. Eso no me salva, eso no me lleva al cielo. Y quizás usted diga, bueno, pastor, la verdad yo no estoy seguro, no tengo ni la mínima idea de dónde iré. Espero que al cielo, pero no lo sé. Una respuesta válida también. ¿Sabes cómo tú y yo podemos tener la certeza de que si hoy es el último día en que yo estoy en este mundo, ¿sabes cómo podemos tener la certeza de que iremos al cielo? La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, ¿creer qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Que Dios le resucitó a quien, a Jesús de entre los muertos, entonces serás salvo. Por eso un día como hoy estamos tomando la oportunidad para hablar de este evento, la resurrección, porque es cuando tú y yo ponemos nuestra fe en esperanza en aquel Jesús que resucitó de entre los muertos y lo creemos desde lo más profundo de nosotros. Así entonces seremos salvos. Fíjese que no dice portarse bien, fíjese que no dice ir a la iglesia, fíjese que no dice no hacer esto, no hacer lo otro. Lo que dice es creer. ¿Sabes cómo le llamamos eso en la iglesia? Fe. Tener fe. ¿Y sabes con qué viene la fe? La fe siempre viene con un corazón arrepentido. De poder venir a Dios y decir: me arrepiento, te pido perdón, porque te he fallado. Una vez más te pregunto, ¿estás seguro que irías al cielo? Mira, una oración no te salva, venir a la iglesia no te salva. Lo que te da la certeza es que ya Jesús murió en una cruz por ti. Y cuando tú pones tu fe en Él, cuando tú pones tu esperanza en Jesús, cuando vienes a Él pidiendo perdón, no hay pecado tan grande, no hay rebeldía tan grande que Él no pueda perdonar. ¿Por qué hoy no vienes delante de Él y dices: Señor, perdona? Si ese eres tú el día de hoy, y todos inclinemos nuestro rostro, te pido que allí donde tú estás puedas meditar y puedas repetir algo como esto: Señor Jesús, vengo a ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada una de mis ofensas, porque te he fallado. Te pido perdón y me arrepiento de cada uno de mis pecados. Ayúdame a vivir en ti, por ti y para ti. Hoy he escuchado que en ti y solo en ti hay salvación, que enviaste a tu Hijo a morir, pero Él resucitó al tercer día, y lo creo con todo mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, te necesito. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.